Seguimos avanzando. Este es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM. Y le damos los buenos días, la bienvenida a Dalul Ordey para poner estas neuronas en orden. Buenos Estimada días. y querida Dalul, ¿cómo estás? Buen Cintia día. Rey, Sobeida, viendo Hola, Dalul. como que va muy rápido esto. Ya Laurita me decía ayer, Dalul, ya toca de nuevo. Digo yo, sí, toca de nuevo. O sea, qué rápido. No porque me desagrade, sino porque realmente va muy rápido. Los días están... Pero Dalul, estamos a 4 de septiembre. Eso significa que ustedes dos están envejeciendo. Yo no. Yo no cumplí año este año. El que tu cumpleaños... Yo tampoco. Yo estoy buscándome un lío temprano. Qué cosa, ¿eh? Sí. No es envejeciendo. Estamos cada día adquiriendo más experiencia, Ganando más experiencia. aprendizaje, más madurez. En la medida en que tú vas envejeciendo, sientes que el tiempo es más corto. Sí, no. Lo que pasa con ellas es que sus horas son más valiosas. Ok. Eso es correcto. Claro. Eso, mira, gracias, Cintia. Tú no con te imaginas. muchas cosas. Okay. Bueno, pues, miren, yo voy a dejarlo hasta ahí. Sí, ayúdate. Es viernes y es Sí. temprano. Por Somos tres favor. mujeres. Exacto. Estimada y querida Dalul, ¿cuál es tu propuesta del tema para hoy? Bueno, pues yo les mencionaba hace un momentito que es la continuación de la reflexión del día, porque vamos a hablar de lenguaje y comunicación. Me encanta. Entonces, vamos a hacer la división, ¿no? Vamos a ver dónde empieza una y dónde termina la otra, si es que es posible visualizarlo, y cómo se conceptualiza. Primero vamos a hablar del lenguaje. El lenguaje es una función cognitiva, innata. Todos los seres humanos tenemos el hardware para poder tener y desarrollar el lenguaje. Y el lenguaje, cerebro, la estructura. La estructura, todo lo que nosotros, bueno, en condición normal, claro, porque siempre va a haber situaciones, pero en condiciones regulares es una función cognitiva innata del ser humano, que está constituido el lenguaje como forma, como un conjunto de signos y símbolos que permite desarrollar el proceso de comunicación. En ese sentido, entonces, nosotros tenemos los constituyentes del lenguaje. Ahí entra la unidad mínima, el fonema. Todas las palabras de nuestro idioma están constituidas, están conformadas por esas 28 letras que tiene nuestro alfabeto. Y de allí sale toda la construcción del lenguaje en términos de palabras, expresiones, etc. Pero esas palabras, ese léxico, esa cantidad de conceptos que podemos manejar, es lo que nosotros llamamos el léxico. Esa persona tiene un gran léxico, si esa persona tiene una gran cantidad de palabras en su quehacer, en su aprendizaje que utiliza. Pero además esas palabras requieren un orden. Y ese orden es lo que nosotros llamamos la famosa gramática. Es decir, para que un mensaje pueda ser comprendido, el orden de las palabras tiene una ordenación preestablecida. Primero va el artículo, luego va el sustantivo, luego va el verbo. Eso es el orden, la estructura. El orden, ahí entra la parte gramatical, ¿no? Eso sería la gramática del lenguaje. Pero también está la semántica, es decir, esas palabras tienen un significado. Y en atención a ese contexto y a esa construcción ordenada que yo le dé, este significado puede variar. Pero igual si yo cambio su acentuación o si yo cambio el uso, le coloco unos signos de interrogación o de admiración, la intención que comunica, el mensaje que comunica va a ser distinto. Y todo ello constituye... Ahí tiene que ver, Dalul, y ahí discúlpame que te interrumpa, sí, también claro. lo cultural. Porque claro, puede significar algo en República Dominicana y tiene otro significado en otro país. Pero no te vayas más lejos. De aquí a Bonao, una palabra cambia de significado. Yo venía el otro día bajando por la carretera y nos paramos en un paradorcito y yo pedí un cortadito. ¿Qué es un cortadito para ti? Un café. Bueno, nosotros hemos aprendido un poco el lenguaje capitaleño. Pues sin embargo, el cortadito era un pedazo de bizcocho de maíz. Yo decía, cuando yo veo que el tipo me pone un pedazo de bizcocho, digo yo, ¿cómo así, amiguito? Yo no pedí un cortadito, pero ese es el cortadito. Pero dice, señores, estamos a 60 kilómetros de la capital. Pero óyeme, Dalul, yo aprendí lo que era un cortadito cuando me explicaron lo que era un medio pollo. Claro.
es un cortadito en España. Entonces Exacto. vi en un menú medio pollo. ¡Wow! ¡Tan barato! Pues dame 2 medio pollo. Entonces me dan 2 medio pollo y me como un pollo entero. Entonces cuando veo que Por la persona dragón. viene Con 2 con 2 Sí, pero tacitas. son así. 2 tacitas. Porque además es así, es un chin. Para no decir la palabra real, es un chin así. Ahí yo aprendí que medio pollo era un cortadito. Un cortadito. Pues el cortadito allí en Bonao o en algunos sitios es un pedazo de bizcocho de maíz. Mira qué cosa. Entonces ahí entra el tema de lo que sucede con la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Es la capacidad de usar el lenguaje para expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestra interpretación de la realidad, que ahí es importante con respecto a lo que ustedes mencionaban anteriormente. Mi interpretación de la realidad está dada a través de mis experiencias personales, de mi historia, de mis conocimientos previos, y podemos estar en el mismo sitio viendo la misma película y vamos a tener realidades e interpretaciones completamente distintas. De ahí que el tema de la comunicación es un tema importante porque tiene que articular, tiene que saber cómo combinar esos elementos formales que mencionábamos ahorita, de la sintaxis, del contenido de la palabra, con el contexto, pero con un contexto lo más objetivo posible para que la comunicación pueda ser realmente fluida. Otro elemento importante es que la comunicación no necesariamente implica articulación del lenguaje. Yo te puedo, las famosas miradas, nuestros papás anteriormente no te miraban y ya tú sabías que eso implicaba, váyase para su cuarto, ahorita le toca su boche y probablemente se pecosá. Pero solo te miró. Con solo mirarte. Sí, pero ahí va todo ese mensaje que dice Dalul. Entonces, eso es importante porque incluso el ser humano, mucho antes de poseer un lenguaje formal, ya se comunica. El bebé llora de una manera cuando tiene hambre, llora de otra cuando está sucio, llora de otra cuando tiene un cólico. Y nosotros aprendemos a interpretar ese llanto porque es una manera de comunicación. Entonces ahí entra ese canal de doble vía. No solamente el tema de la expresión del mensaje, sino de la manera en cómo ese mensaje se recibe y se interpreta. Y de allí que vengan muchas situaciones, positivas o negativas, en la interacción del ser humano con los demás. ¿Por qué? Porque hay un tema de saber comprender el contexto objetivo de lo que el otro dice, porque no hay manera y es muy difícil para el ser humano el poder ser objetivo, el poder no tener y no dar un juicio de valor ante cualquier elemento que esté interpretando o que esté socializando con otra persona. Entonces, vamos a ver que uno de los puntos importantes, y lo mencionaban ustedes ahorita, es separar el hecho de la persona. Y eso es importantísimo tanto en adultos como en niños. En niños es más importante todavía, porque el niño está haciendo una formación de su identidad. Y si yo, en lugar de corregir la acción que hizo incorrecta, lo anulo diciéndole tú eres y tú hiciste y tú no tal cosa o tú tal, entonces yo estoy haciendo un aporte negativo a la construcción de esa identidad, porque no fue que te salió mal la tarea, es que tú eres un bruto o un inepto. El hecho. Exacto. Entonces, en la separación de la acción con la persona, caramba, mira, esa tarea quizá no te quedó muy bien, vamos a arreglarla y vamos a tratar de ver qué fue lo que salió mal o qué es lo que tenemos que arreglar para que quede mejor. Yo estoy diciendo exactamente el mismo mensaje. La manera no es el qué, es el cómo. Siempre es un elemento importante, no es el fondo, es la forma. Usted puede decirle a una persona un mensaje contundente y fuerte, sin embargo, la forma en la que usted lo dice es lo que va a marcar la diferencia en que esa persona pueda realmente recibir eso o, al contrario, devolvérselo multiplicado, ¿no? Y ahí entran las discusiones, ¿no? El tema de que yo me siento agredido por la forma de lo que tú me estás diciendo. Señores, nosotros podemos decir hasta barriga verde a una persona, por decir algo, ¿verdad?
típico. Pero si yo se lo digo de una manera afable y empática, él se va a sentir contento de ser barriga verde, por decir algo, ¿verdad? Por ejemplificar la situación. Entonces, el otro punto importantísimo es la empatía. El ser empáticos implica el yo poder entender cuál es tu verdadero, tu situación real por la cual se está expresando esa idea, ese sentimiento. Un error muy común en la comunicación es que nosotros no escuchamos. Cuando el otro me está hablando, yo estoy elaborando lo que yo le quiero decir, mi respuesta y mi argumento, sin comprender realmente cuál es el contexto real de la situación. Entonces eso es importantísimo, la escucha activa, el yo poder escuchar para comprender y no escuchar para elaborar mi pregunta y ver cómo te anulo más fácilmente, porque ahí viene el tema del ego y del orgullo, de que yo tengo que ganar la discusión o yo tengo que ser el que tiene la razón. Es tener algo con qué devolver algo, inmediatamente. Sí, es inmediatamente. tener esa respuesta en el gatillo. Que Exacto, no necesariamente exacto. se corresponde a la conversación. Claro, entonces tú a veces escuchas por separado a las dos personas en el mismo contexto comunicativo y probablemente una persona objetiva entienda que son dos temas completamente diferentes, porque precisamente por eso, porque no hay ese vínculo, no hay ese enganche, esa cohesión del método y del medio comunicativo para que pueda haber una real comprensión y así pudiéramos nosotros resolver muy fácilmente muchas situaciones a nivel personal, a nivel de pareja, con nuestros hijos, con nuestro vecino. Y ahora es sumamente importante el tema de la empatía, porque toda esta situación que nos ha tocado vivir hace que estemos mucho más vulnerables, estemos mucho más mecha corta de lo que habitualmente estamos, ¿no? Y entonces eso puede traer como consecuencia que haya un corte, Brooks, mayor del sistema de comunicación entre los seres humanos. Y ahora más que nunca necesitamos tener ese acercamiento empático con el otro, ese buenas tardes, buenas noches, cómo se siente, cómo está, que a lo mejor esa acción o esa conducta de esa persona no es una conducta intencional porque lo está haciendo de maldad para dañar al otro. No, a lo mejor él ni siquiera se está dando cuenta de eso que está haciendo, está mal hecho. Entonces, antes de yo juzgar, antes de yo emitir un juicio de valor, pregunte, lo que mencionamos ahorita del método socrático. Mire, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿Y tú crees que eso estuvo bien? Y eso me refiero, por ejemplo, con un niño, pero eso también puede aplicar perfectamente con un adulto. ¿Y cómo fue que tú hiciste eso de esa manera? ¿Y por qué de esa manera y no de otra? Entonces, tú vas a ir llevando a la persona a caer en cuenta de manera natural por sí mismo en cuáles son aquellos elementos que realmente no estuvieron dentro del proceso adecuado o dentro de lo más sano para la relación, la interacción o la solución de un problema determinado. Entonces, la comunicación, ¿por qué se corta? Porque no somos empáticos en muchos casos, porque pudiéramos tener una interpretación inadecuada porque no escuchamos, pero también hay otros motivos. En un niño, una comunicación, un sistema de comunicación inadecuada puede ser una señal de un trastorno en el desarrollo. Uno de los principales elementos por lo que un padre asiste a una consulta o se preocupa es precisamente porque el lenguaje no aparece. Pero además del lenguaje, que es esa capacidad de articular y de expresar, está el tema del contenido de la comunicación. Hay niños que no hablan, que no articulan el lenguaje fluidamente por mucho tiempo, pero tienen una capacidad de comunicación, de expresar sus necesidades, de sus sentimientos, de comprender lo que tú le dices. Entonces hay un proceso comunicativo. Lo que está en proceso y lo que está retardado es el desarrollo del lenguaje, es decir, del uso de la construcción simbólica para la comunicación, pero la comunicación existe. Ahora, a mí me preocuparía más cuando hay lenguaje y no hay comunicación. Ahí es una señal importante de
una alteración en el proceso de desarrollo. Y lo vemos, por ejemplo, en las personas con trastorno del espectro autista. Y lo vemos en niños, por ejemplo, con un trastorno por ejemplo, de déficit de atención, donde la capacidad de recibir adecuadamente la información, comprenderla y actuar en consecuencia, que es lo que nos permite la comunicación, está alterado. Entonces ahí sí son elementos para yo tomar en cuenta y para yo poder tomar acciones preventivas o de intervención a tiempo. Pero igual sucede en un adulto. Claro, ahí voy. En un adulto eso puede enseñar ¿qué nos llama la atención con nuestros abuelitos o con nuestros padres? Que de repente su capacidad de comprensión o comunicativa comienza a deteriorarse. De repente, si no encuentra las palabras adecuadas, de repente empieza a hablar, pero ¿cuál es uno de los signos más importantes de que una persona, por ejemplo, se dé cuenta que otro está teniendo, por ejemplo, un accidente cerebrovascular? La alteración en la comunicación y en el lenguaje. Habla incoherente, está hablando, como decimos en buen dominicano, estropajoso o con una articulación inadecuada. Entonces, eso es una señal de alerta que hace que de una vez cojamos para una clínica o para un hospital. Igual, es una señal de que puede haber una posible situación puntual o un proceso degenerativo que se está desarrollando en ese adulto mayor. Entonces, lenguaje y comunicación, una fórmula que es inseparable y que para que pueda haber una adecuada comunicación, también tenemos que hacer un adecuado uso del lenguaje. Y el lenguaje implica una postura corporal, el lenguaje implica una gesticulación al hablar, incluso nuestra expresión facial. A veces yo te estoy diciendo una cosa con mis palabras y mi expresión facial te está diciendo todo lo contrario. Entonces, tiene que haber una coherencia en todo el proceso comunicativo para que esa comunicación pueda ser efectiva y para que pueda entonces tener el impacto positivo que esperamos que tenga. Dalul Ordey, nuestra especialista en neurociencias, hoy sobre igual, pues, comunicación. Perdón, Reinaldo, ¿no te escuché? Sí, parece que estamos teniendo un pequeño delay en la conversación en el día de hoy, que son uno de los elementos que también afecta la conversación. Cuando Así es. dices algo y hay un retardo en que llegue el mensaje, pues hay una interrupción. Te decía, mi querida Dalul, porque ya vamos llegando al cierre de este momento, que la parte del lenguaje corporal es tan importante, porque el cuerpo no miente. Con la boca tú puedes decir lo que sea, pero ese lenguaje corporal, estar atento a la reacción que tiene el otro cuando tú estás exponiendo un punto, eso es sumamente importante. Es más elocuente que la respuesta que verbalmente el otro te pueda decir. Claro, porque acuérdate que nuestro cerebro recibe de manera natural a través de las neuronas espejo eso y lo replica en sí mismo como si lo estuviera viviendo. Entonces, por eso esa actitud amenazadora, aunque yo no te diga una palabra, yo la siento y reacciono ante ella, porque esa comunicación no verbal tiene un impacto grandísimo a nivel de la persona y a nivel de la estructura, de la recepción del mensaje, que es más impactante que cualquier palabra que tú puedas decir. Por eso a veces dicen que hay palabras que hieren más que cualquier golpe o más que cualquier castigo, porque hay un contenido emocional, actitudinal y físico en ese mensaje que a veces es más contundente que cualquier pela que yo le pueda dar a un hijo. Dalul Ordey, muchísimas gracias por compartirnos tu tema en el día de hoy. Buenísimo el aprendizaje. Las personas que quieran conectar contigo, Dalul, recuerden. Claro que sí, se pueden comunicar al 809-532-1992, eso es en Neurotraining, y seguirnos en nuestras redes sociales, neurotraining.do y neurotraining_RD por Instagram. Eso, que tengas un precioso viernes. Igual, un gran fin de semana.